La iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia para regular el outsourcing. Esta iniciativa para reformar las leyes federales del trabajo y del seguro social en materia de subcontratación, bueno, le llaman outsourcing ilegal, que presentó Napoleón Gómez Urrutia, fue aprobada por unanimidad en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda del Senado de la República. ¿No? Ya estaba ahí unanimidad, ojo lo que estoy diciendo. Sin embargo, por presiones muy poderosas del sector empresarial, aquí déjenme hacer una pausa, ver el contexto actual del país en cuanto al empleo. Recordemos, tenemos 60% de empleo informal, han aumentado los índices de desempleo también, y a eso hay que sumarle la relación a veces cordial y otras muy tensas entre el presidente y los empresarios. Ahí está el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, ¿no? Donde pues ya se ha visto que el gobierno mexicano necesita la inversión privada para poder andar al país y recuerden que tenemos una tasa de crecimiento de cero, ¿no? O incluso algunos hablan de una contracción económica. Bueno, pues el senador Ricardo Monreal, cuando ya vio que pues ya esto iba adelante casi pues con mucha fluidez, operó para que se detuviera la reforma y que más adelante, nos dice él, vía Parlamento abierto, se discutiera más a fondo, ¿no? esa reforma, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿será así? Veremos que si más adelante se discute más, porque ya, como va a ser un poquito más adelante, ya hubo foros sobre esto, o bien se habrá servido que por presiones del empresariado la hayan enviado a la congeladora legislativa. ¿Por qué las presiones empresariales? ¿Por qué no les conviene a los empresarios esta reforma que va en contra del outsourcing, o por lo menos de su regulación? Los empresarios dan el argumento de que los cambios dañarían la inversión y serían contrarios a la competitividad del país. Aquí hay que recordar que mucha de la competitividad que tiene México en términos laborales es porque la mano de obra es de las más baratas del mundo. Es una vergüenza lo que ganamos en México. Hace poco salió una nota en El Financiero en donde solamente 4% de la población, 4% ganan más de 15,000 pesos mensuales. El resto gana pues mucho menos de esas cantidades. Todos los empresarios pues no están a favor de esto porque pues, no quieren perder nada de sus ganancias, pero lo que no nos dicen es que este outsourcing es una forma de evadir el fisco, de no ingresar recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente pues no aportan su cuota patronal y por supuesto pues golpea el nivel de ingresos y prestaciones sociales y derechos laborales de los trabajadores. En un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que se llama Subcontratación Laboral en el marco de la nueva legislación del trabajo, este está firmado por José de Jesús González Rodríguez, y que precisamente lo cita Carlos Fernández Vega en su columna de hoy de la Jornada de México S.A., se destacan los siguientes puntos, ¿no? Uno, que de acuerdo con información del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística de Geografía e Información, en los últimos años el outsourcing ha crecido a un ritmo 7 veces mayor al de la economía. Del total de empleados cuyo régimen laboral es la subcontratación, 46%, es decir, prácticamente uno de cada dos, no cotiza en la seguridad social. Es decir, ni ellos ni sus familias tienen acceso a servicios que son inherentes a los empleados, resultado de su trabajo. Y un segundo punto súper importante es que el 14.5% de este tipo de empleados carece, es decir, no tiene un contrato por escrito que defina sus derechos y obligaciones respecto de su patrón. Por consiguiente, no están en posibilidades de agruparse colectivamente para defender sus intereses o ser sujetos de sindicalización. Aquí hay que decir también que la demanda de empleo en un contexto de empobrecimiento de amplias franjas sociales ha sido aprovechada para contratar de manera masiva empleados vía outsourcing y así les decíamos, evadir las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, lo que ha desvirtuado las eventuales ventajas que algunos han esgrimido para defender la figura de la subcontratación laboral. Dicho, prácticamente o están desempleados estas personas o las contratamos, pero bajo esas condiciones, sin esfuerzo alguno, digamos, de la parte que está contratando al contratado, válgase la expresión. De haber seguido su curso esta reforma, sin duda que el sector empresarial se hubiera visto afectado, por eso están reclamando tanto, debido a que, les señalaba,
no quieren perder beneficio alguno pues, de sus ganancias. Y los que sí hubieran sido pues, beneficiados están, por supuesto, la clase trabajadora, las y los trabajadores, el fisco nacional, eso también hubiera dado. Ya ven que México es uno de los países que menos recauda en términos fiscales, y también se hubiera fortalecido las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y también del Infonavit, insisto, por las cuotas que vendrían dadas tanto de los patrones como de los trabajadores. Hay que recordar que en julio pasado se dio un foro temático en el que participaron empresarios, también estuvieron ahí líderes sindicales y especialistas, y las conclusiones de dicho foro se incorporaron a la iniciativa de ley que presentó precisamente el senador Napoleón Gómez Urrutia el 29 de octubre de 2019, fecha en la que, por cierto, apareció publicada en la Gaceta del Senado, por lo que pues, el argumento de que, por ejemplo, lo esgrimió Monreal, de que en 8 días se presentó la iniciativa y ya se había aprobado, pues como que sonaba raro, ¿no? Parece ser que fueron pues algunos días más, ¿no? Que creo que sí les daba tiempo, ¿no? A los empresarios entonces sí que se les dio la oportunidad de debatir y proponer. Ahí sí que pues no nos queda de otra, dependemos de la inversión privada, pero con costos muy altos para el grueso de la población. Y esto es justamente lo que habría que cambiar en este equilibrio de fuerzas. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que de concretarse esta reforma en los términos en que la plantearon, los daños para nuestra economía serían devastadores, que se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo y se convalidaría una reforma con visos de ser inconstitucional. Bueno, pues que no es ese el panorama en el que actualmente estamos, ¿no? No se están incumpliendo, pues nada más habría que echarle una leída a los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ver que vivimos en un estado inconstitucional y que pues justamente la idea es que cambie esta ecuación. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Mirada Crítica.